En este video vamos a hablar brevemente sobre la importancia que ha tenido la revolución cultural del Internet y sobre todo esa revolución cultural que ha tenido la empresa YouTube en la enseñanza de la filosofía. Como es bien sabido, este fenómeno de YouTube ha democratizado la educación en todos los campos y es un antes y un después en materia científica y filosófica de prácticamente de toda la humanidad. Pero aquí vamos a analizar la importancia que tiene el fenómeno YouTube en la historia de la filosofía, puesto que cambió radicalmente la enseñanza y la difusión de la filosofía, por lo menos en los países occidentales. Para el efecto vamos a consultar alguna bibliografía de algunas metafísicas muy importantes, autoras metafísicas como Elena Blavatsky, Connie Méndez, etcétera, etcétera. Para empezar debemos decir que la filosofía en la cultura occidental tuvo su auge principalmente en Grecia, con los órficos, la escuela órfica de filosofía, hace unos 2500 años más o menos, o sea, 500 años antes de la era cristiana. Luego vinieron una época de florecimiento donde se destacó sobre todo Platón, Aristóteles y Pitágoras. Como es bien sabido en la historia de la filosofía, Pitágoras y Platón viajaron por los países orientales, sobre todo en Egipto, y trajeron a Grecia todos los conocimientos esotéricos, filosóficos y muchos conocimientos científicos de los egipcios, que a su vez tenían los conocimientos filosóficos y científicos de los caldeos y de la India. Así pues, el conocimiento esotérico de Occidente nos llegó por Grecia. De Grecia pasó a Roma y de Roma se difundió por todos los países occidentales. Pero para entender lo que ha sido este proceso, tenemos que ver qué era lo que pensaban Platón y los platónicos y cómo fue que este movimiento se convirtió en el neoplatonismo, que es el movimiento y son las ideas que están siendo divulgadas en este momento por YouTube en todo el planeta prácticamente. Para saber quién fue Platón y qué es lo que pensaba, vamos a utilizar un libro de Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, que se llama Glosario Teosófico. Dice así la señora Blavatsky: Platón fue un iniciado en los misterios y el más eminente filósofo griego, cuyos escritos son conocidos en el mundo entero. Fue pues discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles. Floreció unos 400 años antes de nuestra era. Desde una edad muy temprana se dedicó a las bellas artes, a la geometría, y en él los cálculos matemáticos se unieron al entusiasmo por la belleza. Las lecciones de Sócrates despertaron su vocación filosófica. A la muerte de su maestro, concurrió a la escuela de Euclides, en Megara, y visitó a los filósofos de la Magna Grecia y a los sacerdotes de Egipto, y más tarde fundó en Atenas una escuela, centro luminoso, cuyos resplandores se difundieron a lo lejos. Considera a Dios como causa y como sustancia, y lo llama el logos o el verbo, ya que contiene todas las ideas eternas y todos los prototipos de las cosas. Admite que las ideas son el todo, y lo más importante es la ley del mentalismo. Las ideas para él son innatas en el alma humana. Demuestra también que el alma es de origen divino y participa de la sustancia divina, que es inmortal y que recibe un premio o un castigo que merece por su proceder, y sostiene además que sale repetidas veces de esta vida para volver a ella otras tantas,
así que creía en la reencarnación. La moral de Platón se distingue por su gran pureza. Escribió este autor numerosas obras, entre las cuales merecen principal mención el Timeo, el Fedón o la inmortalidad del alma, así como otras como Fedro, el Banquete, Gorgias, Eutifrón, Pitágoras, las leyes de la República, etcétera, etcétera. Así pues, Platón puede considerarse prácticamente, si no el mayor, uno de los mayores padres de toda la filosofía en Occidente. Sin embargo, con el nacimiento del cristianismo y con el crecimiento del cristianismo, estas teorías y este legado se fue fundiendo en la metafísica cristiana. Como todos sabemos, la metafísica cristiana tiene dos enseñanzas, una para el público y otra para los sacerdotes y los intelectuales. La del público se llama exotérica, que es muy resumida y que lee los libros sagrados y los interpreta en forma literal. Y la esotérica, que es la platónica o neoplatónica, que es la que profundiza en los conocimientos esotéricos. Así que posteriormente de Platón, el hilo de la historia de la filosofía en Occidente nos lleva a Alejandría, a la Escuela Filosófica de Alejandría. Y el libro que nos ocupa, que es el Glosario Teosófico de Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, dice lo siguiente sobre la Escuela Filosófica de Alejandría. Abrimos comillas. Esta famosa escuela aparece en Alejandría, Egipto, y fue durante algunos siglos el gran centro de las letras y de la filosofía. Era renombrada por su biblioteca, que lleva el nombre de Alejandrina, fundada por Ptolomeo Sóter, que murió en el año 283 a.C. de Jesucristo. Al mismo principio de su reinado, biblioteca que en otro tiempo ostentaba 700.000 rollos o volúmenes. Era famosa también por su museo, la primera academia verdadera de ciencias y artes, por sus sabios miembros que gozaban de celebridad mundial, tales como Euclides, padre de la geometría científica, Apolonio de Perga, autor de la obra existente sobre las secciones cónicas, Nicómaco, el aritmético, astrónomos, filósofos, naturistas, anatómicos, tales como Herófilo y Heráclito, físicos, músicos, artistas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, esta escuela filosófica de Alejandría se hizo muy famosa. Fue por la enseñanza ecléctica, o sea, la escuela neoplatónica, fundada en el año 193 después de Jesucristo por Amonio Sacas, entre cuyos discípulos figuraban Orígenes, Plotino y muchos otros sabios actualmente célebres en la historia. Las más nombradas escuelas de gnósticos tuvieron su origen, pues, en Alejandría. Filón el judío, Josefo, Jámblico, Porfirio, etcétera, etcétera, y un sinnúmero de otros astros de segunda magnitud. Todos ellos pertenecieron en varios tiempos a estas grandes escuelas y contribuyeron a hacer de Alejandría uno de los más justamente famosos centros de saber que jamás el mundo haya producido. Pero después de esto inmediatamente surge la pregunta de quiénes eran los neoplatónicos, qué era lo que creían la escuela de Amonio de Sacas. El mismo libro, Glosario Teosófico de Elena Blavatsky, dice lo siguiente: el neoplatonismo literalmente es una nueva escuela platónica. Era una escuela ecléctica, panteística, de filosofía, fundada, como vimos, en Alejandría por Amonio Sacas, de la cual fue jefe su discípulo Plotino. Esta escuela trataba de conciliar las enseñanzas de Platón y el sistema aristotélico con la teosofía oriental, que ya vamos a ver de qué es lo que se trata. La pura filosofía espiritual, la metafísica y el misticismo constituían su principal ocupación.
Así que la teurgia fue introducida hacia sus últimos años. Así que fue el neoplatonismo el último esfuerzo de elevadas inteligencias para contrarrestar la ignorante superstición siempre creciente y la fe ciega de los tiempos. Fue el último producto de la filosofía griega que fue finalmente destruido por las creencias exotéricas de aquellos tiempos. Así que ya vamos por la escuela neoplatónica y tenemos que ver quiénes fueron los que la sostuvieron y cómo evolucionó a través de la historia. Para el efecto vamos a seguir una breve historia de la filosofía que tiene la muy conocida metafísica Connie Méndez en uno de sus libros que se llama Metafísica 4 en 1. Ella dice: el platonismo fue renovado varias veces en la historia, sobre todo en el Renacimiento en el siglo XV, ya que había los Medici tenían una escuela de filosofía neoplatónica regida por el sacerdote y filósofo Marsilio Ficino, que era neoplatónico y que fue el instructor de toda la intelectualidad del Renacimiento, donde se encuentran pues Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, los Medici, etcétera, etcétera. Posteriormente se dio la escuela de Cambridge en el siglo XVII, que continúa siendo hasta nuestros días una corriente filosófica fundamental en las ideas espirituales modernas. ¿Qué era lo que pensaban estos neoplatonistas del Renacimiento y del siglo XVII? Connie Méndez comenta lo siguiente: ese platonismo es un anhelo místico de expandir la conciencia para poder entrar en contacto con las jerarquías divinas directa y personalmente. Asombra la similitud que tiene el neoplatonismo con la metafísica moderna. Se ve claramente que los maestros renacían en lugares estratégicos para enderezar el camino cada vez que se torcía, o para señalar nuevas rutas a aquellos que lo anduvieran buscando. Así pues, las jerarquías celestiales enviaban filósofos para que fueran actualizando y manteniendo viva la enseñanza. El neoplatonismo dice lo siguiente: la unidad es una realidad, la diversidad es una ilusión. Así que se debe buscar la unidad detrás de la aparente diversidad. El neoplatonismo estudia principios universales y acepta a todos los dioses integrados en el Dios uno y a todos los hombres como una humanidad. La gran verdad neoplatonista es que toda vida es una, y con esta convicción en el corazón y los más nobles pensamientos se hace una contribución positiva a la hermandad universal. Así que este es más o menos lo que dice Connie Méndez sobre la expansión del neoplatonismo en Occidente después de la escuela de Alejandría. Sin embargo, posteriormente al Renacimiento en el siglo XV y al nuevo neoplatonismo de Inglaterra en el 1600, tenemos un nuevo renacimiento del neoplatonismo con la fundación de la Escuela y la Sociedad Teosófica en 1888 y con la publicación del libro de Elena Blavatsky, La Doctrina Secreta. Las funciones principales de la Sociedad Teosófica fueron las de estudiar comparativamente todas las escuelas filosóficas antiguas y tratar de llegar a una síntesis de las mismas. Ella en sus libros le dio a Occidente las claves para decodificar los libros sagrados, tanto de Oriente como de Occidente: la Biblia, el Sagrado Corán, la Cábala, el Libro de los Muertos, los Vedas, etcétera, etcétera. Esas claves son pues muchísimas y sería muy complejo estudiarlas todas completamente en este pequeño video, pero las podemos enumerar brevemente.
está primero que todo la clave teológica, donde se estudian las 7 cualidades de Dios. Para los metafísicos existe un Dios manifestado, que es el universo, que es la unidad, que es el todo, y un Dios no manifestado, que es incognoscible, que es el Logos, que es la mente universal. Cuando el Logos se manifiesta, tiene 7 cualidades, o sea, es amor, vida, inteligencia, verdad, principio, espíritu y unidad. Y se estudian, por supuesto, esos principios de la divinidad y las 7 leyes de la metafísica, que son la del mentalismo, la ley de la correspondencia, la ley de la vibración, la ley de la polaridad, la ley del ritmo, causa y efecto, principio de generación, etcétera, etcétera. Así pues, el neoplatonismo estudia la teología, también estudia la cosmología, o sea, las 7 etapas evolutivas del universo. Luego estudia la antropología, la clave antropológica nos da las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. Al respecto se dice que descifrada la Biblia con esta clave, nos explica que el proyecto humano se desarrolla en 7 grandes etapas, con 7 a la n subetapas, dirigidas por 7 jerarquías espirituales. A la mitad de estas etapas, el espíritu va descendiendo gradualmente y se va materializando, para así crear la vida, y poco a poco aparece el mundo mineral, animal, humano, espiritual, etcétera, etcétera. Y una vez en la mitad de este proceso, vuelve y asciende y se espiritualiza para regresar a la unidad, regresar a su origen. Cada una de estas etapas dura millones de años, siendo la cuarta la más lenta. El desarrollo físico del ser humano pasa por innumerables cambios, siendo el actual el que corresponde a la quinta subetapa de la cuarta etapa de todo el proceso. Este proceso mencionado está muy bien explicado por una autora teosófica que se llama Anna Besant en un libro titulado La genealogía del hombre, donde explica toda la evolución espiritual, mental, emocional y física del proyecto humano. Además de estas 2 claves está también la clave astrológica, que estudia las influencias de los astros en la evolución humana. Está también la clave fisiológica, que es la clave de la luna, que es el desarrollo físico del cuerpo humano. Está también la clave geométrica, que estudia las matemáticas de la naturaleza. Se estudia también la clave iniciática, donde se describen y se tratan de traer a Occidente el Jnana Yoga, que son las técnicas de la yoga para unirse a la divinidad, para que el hombre del siglo XXI sea capaz de dirigir personalmente su propia evolución espiritual. Este pues es un bosquejo muy rápido de lo que es el neoplatonismo, y vemos que toda esta información, que antes era muy elitesca, que antes no se conseguía en Latinoamérica o se conseguía muy difícilmente, porque estaba difundida sobre todo entre algunas élites intelectuales europeas. Ahora resulta que ya en todo el planeta se está difundida, está democratizada esta información por ese fenómeno fabuloso que es el fenómeno de YouTube, que revolucionó completamente la educación, no solo de la ciencia, sino de la filosofía en todo el planeta. Así pues, felicitamos a los dirigentes de YouTube y ojalá se difunda ampliamente estos conceptos.